Buenos días, yo soy Romina Machuca y hoy les voy a hablar acerca de los cilindros y cristales presentes en la orina. A modo de introducción, el análisis de orina es un examen recurrente y de rutina en un laboratorio clínico. Se realiza para evaluar la salud general y detectar trastornos y controlar tratamientos entregados a los pacientes. Para una correcta toma de muestra, se debe realizar un lavado de genitales externos sin jabón. La recolección debe ser en un frasco limpio, seco y estéril, preferentemente de la primera orina de la mañana desde su segundo chorro, ya que esta es la más adecuada por estar más concentrada, permitiendo una mejor detección de los elementos formes que se pueden presentar en orina. De no ser posible esta recolección, se puede realizar el análisis de una orina de 3 a 4 horas de retención. La muestra debe ser enviada al laboratorio antes de las 2 horas a temperatura ambiente. De lo contrario, puede ser transportada y conservada refrigerada de entre 2 a 8 grados Celsius hasta por 24 horas. Una vez obtenida la muestra, se examina a nivel físico, químico y microscópico, determinando ciertos parámetros como pH, densidad, proteínas, glucosa, cetona, entre otros. Por último, en el examen microscópico se puede ver la presencia de elementos formes como leucocitos, eritrocitos, microorganismos como bacterias, levaduras o parásitos, células epiteliales, entre otros. Otros elementos observables a nivel microscópico y que tienen gran importancia en el apoyo diagnóstico son los cilindros y los cristales, tema principal de la siguiente presentación. Los resultados obtenidos en el análisis químico pueden dar indicio de la presencia de estos. Si se obtiene cierto pH, ayuda a la identificación de los cristales presentes y la proteinuria alerta en la búsqueda de cilindros. Estos elementos se pueden observar en orina en diferentes casos, ya sean en situaciones normales o patológicas, dependiendo del tipo de cristales o cilindros presentes y la clínica que esté presentando el paciente. Como objetivo general, tenemos describir los diferentes tipos de cristales y cilindros que pueden encontrar en orina. Objetivos específicos, mencionar las características principales de los cristales y cilindros existentes, indicar las diferentes situaciones en las que podríamos encontrar los cristales y cilindros, explicar el origen de la formación de los cristales y cilindros que se pueden encontrar en la orina. Partiremos con los cilindros. Su análisis es una parte esencial de las pruebas en orina, ya que representa una herramienta crucial para el diagnóstico de trastornos renales y del tracto urinario por su presencia en daño glomerular, daño tubular, infección renal, etc., aunque también pueden verse de forma transitoria en la deshidratación y la fiebre. La presencia de cilindros en orina se informa haciendo referencia al tipo y número de estos por campo de bajo aumento, es decir, por DISPOR. Su valor de referencia en condiciones fisiológicas debería ser negativo o de 0 a 2 por campo de cilindro hialino. Bueno, los factores preanalíticos de la muestra. La identificación y clasificación precisa de cilindros en sedimento urinario requiere una muestra de alta calidad para preservar mejor la integridad de los cilindros, limitando así la posibilidad de lisis o degeneración de estos por la permanencia prolongada de la orina en la vejiga. Además, asegura la muestra libre de moco u otros contaminantes. Importante también es informar al paciente que en el ejercicio físico previo a la recolección de muestra puede causar cambios como la hematuria y la cilindrura. La formación de los cilindros. Los cilindros son moldes proteicos de forma cilíndrica, de caras casi paralelas con extremos generalmente redondeados, que se originan en la rama ascendente del asa de Henle, en los túbulos distales y colectores del riñón, lugar donde la orina alcanza su concentración y acidificación máxima. Se forman por la precipitación de una matriz de la glicoproteína de Tam-Horsfall, THG, también llamada uromodelina o uromucoide. Las fibras de THG se agregan, lo que provoca la formación de cilindros que adoptan la forma del lumen tubular del riñón. Los factores que favorecen la formación de estos cilindros urinarios son el pH ácido de la orina, volumen urinario disminuido, una mayor concentración de solutos en la orina y una alta osmolaridad. Además, también los cilindros en orina se suelen acompañar de una proteinuria. Clasificación y asociaciones clínicas de los cilindros. Los cilindros tienen un amplio espectro de formas, tamaños y morfología, por esto se clasifican según su aspecto y componentes celulares. Los tipos de cilindros que hay son hialinos, eritrocitarios, leucocitarios, epiteliales, granulosos tanto finos como gruesos, serios y grasos. Partiremos con los cilindros hialinos. Se observan con mayor frecuencia en orina, están compuestos por la THG, hecho que explica su bajo índice de refracción y pueden contener algunas inclusiones. Son incoloros, alargados, homogéneos y transparentes. Se piensa que la formación de estos cilindros se debe a una disminución de la reabsorción tubular, a un desequilibrio en la concentración de las proteínas
o por aumento de la permeabilidad del glomérulo. Desde el punto de vista clínico, no suelen tener importancia. Se pueden encontrar en sujetos normales, después de ejercicio físico extenuante, en trastornos no renales como fiebre, deshidratación, insuficiencia cardíaca congestiva aguda o por diuréticos. Sin embargo, también los podemos ver presentes en enfermedades renales, como lo son la glomerulonefritis, pielonefritis, síndrome nefrótico y nefritis intersticial. Los cilindros granulosos. Estos tienen una superficie compuesta por gránulos con la matriz de THG, pueden ser heterogéneos desde finos hasta gruesos, transparentes y pigmentados amarillos parduzco. Cuando pasa el tiempo y en los túbulos hay cilindros epiteliales, estos se comienzan a deformar y degenerar, pasando a ser los cilindros granulosos. Se ha demostrado que en los pacientes que presentan proteinuria, los gránulos finos contienen proteínas ultrafiltradas que han sido reabsorbidas por las células tubulares, mientras que en los pacientes no proteinúricos, los gránulos gruesos probablemente derivan de la degeneración de elementos celulares como leucocitos y células del epitelio renal presentes en los túbulos renales. Estos cilindros reflejan una lesión renal. Los podemos encontrar en nefrosis crónica, infecciones virales, intoxicación crónica por plomo, insuficiencia renal aguda o recuperación de insuficiencia renal crónica, y se ha demostrado también que en pacientes con lesión renal aguda puede ser un marcador sensible de necrosis tubular aguda. Ahora, los cilindros serios tienen apariencia de cera, derretida, con altos índices de refracción. Con frecuencia son oscuros, con extremidades romas, bordes agrietados y generalmente son anchos y cortos. Su composición sigue siendo poco conocida, pero se ha visto como consecuencia de la falta de excreción de cilindros, lo cual permite la continua degeneración celular. Sus asociaciones clínicas son la glomerulonefritis aguda postinfecciosa, amiloidosis renal, lupus eritematoso sistémico, nefropatía diabética, nefritis crónica avanzada e hipertensión maligna. Es el cilindro con mayor asociación a insuficiencia renal crónica. Cilindros grasos. Se forman por la matriz proteica y su contenido de gotitas de lípidos, cuerpos ovales grasos o cristales de colesterol. Se asocian con proteinura intensa por síndrome nefrótico donde el glomérulo deja pasar grasa. Además se asocian a enfermedades renales como nefritis lipoide, glomerulosclerosis diabética, envenenamiento renal tóxico y también a enfermedades extrarrenales como hipotiroidismo. Los cilindros epiteliales. Estos cilindros se forman como consecuencia de descamación, degeneración y necrosis de células del epitelio tubular. Aparecen en enfermedad renal crónica grave, luego de exposición a virus o a componentes nefrotóxicos como citomegalovirus o aminoglucósidos. También se presentan en daño tubular acompañado de daño glomerular y es característico del rechazo del halo injerto de riñón. Se da también en necrosis tubular aguda, glomerulonefritis, nefritis intersticial, eclampsia, síndrome nefrítico e ingestión de metales pesados. Ahora, en cuanto a los cilindros leucocitarios, matriz de THG con presencia de leucocitos en su interior, siendo la mayoría neutrófilos. Su presencia implica patología de origen renal como pielonefritis, proceso inflamatorio, infección del tracto urinario, afectación del parénquima renal, nefritis intersticial aguda o lúpica, y es menos conocida su presencia en pacientes con enfermedades glomerulares. En cuanto a los cilindros eritrocitarios, estos presentan un color rojo anaranjado, se componen principalmente de eritrocitos alojados en el molde proteico en grandes o pocas cantidades, se asocia también a hematuria y se encuentran en procesos patológicos considerándose un marcador de hematuria glomerular, especialmente cuando se asocian a eritrocitos libres dimórficos en orina. Los cilindros de eritrocitos se encuentran en la mayoría de las enfermedades glomerulares, especialmente en aquellas con proliferación de células glomerulares como la glomerulonefritis proliferativas. También se presentan en síndrome nefrítico, traumatismo renal, nefritis lúpica y endocarditis bacteriana subaguda. Ahora ya pasando al tema de los cristales, la cristaluria es un hallazgo frecuente tanto en individuos normales como en pacientes que padecen urolitiasis. Muchos de los cristales poseen escasa significancia clínica, pero su estudio es útil para el diagnóstico de enfermedades hereditarias litogénicas, identificación de cristales debido a fármacos, que pueden ser responsables tanto de lesión renal aguda como de enfermedades renal crónica, para la evaluación también de trastornos metabólicos y evaluación de riesgo de recurrencia de cálculos o la gota. Puede pasar también que el retraso en el procesamiento de la muestra genere estos cristales ya que precipitan los compuestos de estos.
Estos cristales se observan en el microscopio a un aumento de 40 por y su valor de referencia debería ser negativo por campo visualizado. La formación de los cristales que se pueden ver en orina, esto se da por la precipitación de sustancias que pueden estar presentes en el organismo, como medicamentos y compuestos orgánicos como fosfatos, calcio y magnesio. Esta precipitación se da por infecciones urinarias, alteración del pH de la orina y una gran concentración de sustancias. La precipitación se produce en el riñón o en el tracto urinario y puede dar lugar a la formación de cálculos urinarios. El depósito de cristales intrarrenales se produce por una alta concentración de iones y moléculas que atraviesan los túbulos, lo cual aumenta la probabilidad de sobresaturación del sustrato y la generación de los cristales, que son moléculas o iones que se agregan a una distancia simétrica y fija y forman estas estructuras tridimensionales ordenadas. El desarrollo de membranas celulares lesionadas combinado con la sobresaturación urinaria de moléculas con potencial de formación de cristales proporcionan la base para la deposición de estos elementos. Bueno, ahora en cuanto a los cristales de origen metabólico, estos son resultado de una ruptura del equilibrio de sustancias promotoras e inhibidoras de la cristalización. Los promotores de cristales son sustancias excretadas por el riñón, como el calcio, oxalato, urato y fosfato. Los inhibidores son sustancias que pueden evitar o retrasar la formación de los cristales y también la adhesión al epitelio tubular. Estos son el magnesio, el citrato y el pirofosfato, lo que forman complejo con algunos promotores, disminuyendo la sobresaturación de la orina, lo que permite que los cristales se eliminen del riñón con el flujo de orina. En cuanto a la clasificación de los cristales en orinas, la formación de cristales tiende a depender del pH, por esto podemos diferenciar entre cristales en orina ácida o alcalinas. Entre los cristales de mayor importancia tenemos la cistina, tirosina, leucina y el colesterol. Partiremos con la orina ácida. En esta se presentan cristales de ácido úrico, pueden aparecer con diversas formas, las más características son el diamante o el prisma rómbico y la roseta, teniendo un color amarillo o rojo castaño. Su presencia en la orina puede constituir un hecho anormal, pero no necesariamente indica un estado patológico. Está relacionado con la dieta hiperproteica, ya que el ácido úrico es un subproducto de la degradación de las proteínas. Los estados patológicos en los que podríamos encontrar estos cristales son la gota, metabolismo de las purinas aumentado, enfermedad febril agudas y nefritis crónicas. En cuanto a los cristales de urato amorfo, estos son con frecuencia, hay en la orina sales de urato de sodio, potasio, magnesio y calcio en una forma no cristalina, es decir, amorfa, que precipitan como arenilla en orina ácida. Estos tienen aspecto granular y color amarillo rojo y carecen de significancia clínica. Los cristales de oxalato de calcio. Estos son incoloros de forma octaédrica o de sobre. Los cristales de oxalato de calcio dihidratados son estos. Parecen cuadrados pequeños cruzados por líneas diagonales que se intersecan. Suelen asociarse a hipercalciuria. Raras veces se presentan también como esferas ovales o discos bicóncavos con forma de pesa. Estos vendrían siendo el oxalato de calcio monohidratado y está asociado con una alta concentración de oxalato en presencia de calcio normal o bajo. Estos cristales pueden existir normalmente en la orina debido a la baja solubilidad del compuesto y al hecho de que la mayor parte de las orinas son sobresaturadas de este, en especial después de ingerir alimentos ricos en oxalato. Gran cantidad de esto se asocia también a cálculos renales de oxalato, diabetes mellitus, enfermedad hepática y enfermedad renal crónica grave. También, después de la ingesta de alta dosis de vitamina C, se pueden ver estos cristales en orina. Cristales de cistina. Son patognomicos de la cistinuria, enfermedad hereditaria caracterizada por una disfunción tubular proximal debido a mutaciones en los genes que codifican el transportador de aminoácidos dibásicos. Son placas hexagonales, refringentes e incoloras. Su solubilidad en amoníaco sirve para diferenciarlos de los cristales de ácido úrico. La presencia de cristales de cistina en la orina siempre tiene importancia ya que aparecen en cistinosis o cistinuria congénita y pueden formar cálculos. Los cristales de leucina son esferoides, oleosos, altamente refractarios, de color amarillo castaño, con estriaciones radiales y concéntricas. Los cristales de leucina tienen importancia clínica, se asocian a enfermedades metabólicas como el síndrome de mala absorción de metionina, se encuentra en la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce, con síndrome de Smith y Strang, con enfermedades hepáticas graves como cirrosis terminal, hepatitis viral grave y atrofia amarilla aguda del hígado. Los cristales de tirosina
Son agujas muy finas, altamente refringentes, que aparecen en cúmulos que aparecen de color negro, pero pueden también tomar una coloración amarilla si hay presencia de bilirrubina. Aparecen en enfermedad hepática grave, en la tirosinosis y en síndrome de Smith-Strang, disculpen, y en síndrome de malabsorción de metionina. Los cristales de colesterol vendrían siendo placas de gran tamaño, planas y transparentes con ángulos mellados. A veces también se pueden encontrar formando una película en la superficie de la orina en lugar de encontrarse en el sedimento. Su presencia en orina es índice de una excesiva destrucción tisular, se observan en cuadros nefríticos y nefróticos y en casos de quiluria por obstrucción a nivel torácico o abdominal del drenaje linfático con ruptura de los vasos linfáticos. Esta obstrucción del flujo linfático puede deberse a tumores o agrandamiento de ganglios linfáticos abdominales y la filariasis. En cuanto a los cristales de sulfonamidas y otros fármacos, la mayoría de las sulfamidas precipitan como grupo de aguja con unión excéntrica. Su color puede ser claro o castaño. La administración de la ampicilina puede provocar la precipitación del fármaco formando masas de agujas largas, delgadas e incoloras en orinas ácidas. También hay otros fármacos que ocasionalmente pueden formar cristales si se administran en dosis muy elevadas. En el caso, por ejemplo, de bilirrubinemia, la bilirrubina puede cristalizar en orinas ácidas en forma de aguja o de gránulos de color rojo o castaño rojizo. Pasando a las orinas alcalinas, podemos encontrar cristales de fosfato triple, que son prismas incoloros de 3 a 6 caras en forma de lingote, que son con frecuencia tienen extremos oblicuos. El fosfato amónico magnésico a veces puede precipitar formando cristales plumosos o con aspecto de lecho. A menudo también se encuentran en orinas normales, pero pueden formar también cálculos urinarios o también estar presentes en pielitis crónica, infecciones urinarias, cistitis crónica, hipertrofia de próstata y en los casos en los cuales existe retención vesical de la orina. Los cristales de fosfato amorfo. Estos carecen de significancia clínica. A simple vista no se pueden distinguir de urato amorfo, solo se puede hacer por el pH o también por su solubilidad, donde los fosfatos amorfos son solubles en ácido acético, mientras que los uratos amorfos no lo son. Los cristales de carbonato de calcio, pequeños e incoloros, aparecen en forma esférica o de pesas o en masas granulares de gran tamaño. Estos, cuando aparecen en cúmulo, tienden a presentar un color oscuro y carecen de significancia clínica. Los cristales de fosfato de calcio, estos son primas largos e incoloros con un extremo puntiagudo, ordenados, formando rosetas o estrellas. Pueden formar placas granulares de gran tamaño y delgadas que flotan en la superficie de la orina. Se dan asociados a la hipercalciuria y son solubles en ácido acético diluido. Estos pueden estar en orinas normales o también pueden estar formando cálculos renales. Los cristales de biurato de amonio son cuerpos esféricos amarillo-castaños con espículas largas e irregulares, aunque también pueden existir como esferoides de color amarillo-castaño sin las espículas. Pueden ser anormales en caso de que se esté analizando una orina recién emitida. Para finalizar, como conclusión, tenemos que el análisis de orina es de gran relevancia para lograr un estudio del sedimento clínicamente útil. Es necesario poder identificar los elementos importantes junto con tener conocimiento sobre el significado clínico de esto en orina para tener la capacidad de interpretar los hallazgos observados. El análisis microscópico de sedimento urinario nos permite identificar diferentes elementos, formas con distinta relevancia diagnóstica, como lo son los cilindros, los cuales se consideran marcadores de sedimento urinario efectivos para diagnosticar trastornos renales. Algunos hallazgos interesantes han surgido de estudios recientes sobre el valor de los cilindros granulares en la identificación de pacientes con lesión renal aguda asociada con necrosis tubular, la posible presencia de cilindros eritrocitarios en pacientes con NIA y también la frecuencia y asociaciones clínicas de cilindros serosos en pacientes con glomerulonefritis. Además, también permite reconocer los cristales presentes en orina que son fundamentales para el médico, ya que orientan el postdiagnóstico en la terapia óptima para cada caso y reconoce los posibles factores de riesgo litogénico según la evidencia del compuesto del cálculo encontrado. La cristaluria es un marcador de sobresaturación urinaria, depende de la concentración de sales y también del pH urinario que tenga. Afecta principalmente al riñón y tracto urinario inferior, con repercusiones importantes y en la actualidad la litiasis renal
Es la patología más frecuente asociada a cálculos de calcio, compuesto por oxalato de calcio y fosfato de calcio. Por último, cabe destacar que la identificación de cilindros y cristales es crucial para el diagnóstico preciso y oportuno de trastornos renales. Los profesionales del laboratorio deben estar capacitados para reconocer y clasificar con precisión estos elementos durante el análisis del sedimento de orina para obtener resultados confiables y de calidad. Esto sería todo. Muchas gracias.